a todas las madres. ¿Dónde están las madres? Levántenme la mano por lo menos. Feliz día a todas las madres hermosas que nos acompañan hoy, incluyendo a los hijos que trajeron a sus madres de visita, que están aquí por primera vez o por segunda vez o por tercera vez que están visitando. Felicidades también, nos honra muchísimo y yo tengo un honor increíble. Tengo el pecho hinchado de alegría y de honor de poder ser la persona que hoy va a impartir la palabra del Señor. Así que, nada, si están listos ya vamos a empezar, ¿verdad que sí? A la prédica de hoy. Y yo quiero hoy hablarles, quiero seguir la línea de la serie que hemos estado viendo, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Y de hecho la serie así se llama Hechos. Y hoy yo quiero utilizar el capítulo 16 de Hechos, el versículo 1 y 2. También voy a utilizar otro texto, pero quiero empezar con este. Y quiero hablarles hoy bajo el tema legado invisible. Y quiero hablar de este tema porque, si bien es cierto que hoy celebramos el Día de las Madres, quiero compartir con ustedes 3 principios que pueden ser usados no solamente por las madres, pero por toda la gente que está construyendo familia, los padres, si tú eres un padre soltero o tal vez estás aquí, no tienes pareja, pero aspiras a tener familia en algún momento. Estos 3 principios que te voy a compartir pueden ser cruciales a la hora de tener familia. Y qué bonito que lo encontramos todo reflejado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos 16, los versículos 1 y 2, oigan cómo dice. Después llegó a Derbe y a Listra, hablando acerca del apóstol Pablo, y he aquí, había cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Cómo se llamaba? Timoteo. Y oye, ¿qué dice? Dice, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y el versículo 2 dice, y daban buen testimonio, diga conmigo, buen testimonio de él. ¿De quién? De Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Eso es lo que dice ese texto. Y miren, déjenme decirles que antes de yo tener hijos, yo tengo una sola hija, a Dios y a la gloria. Antes de yo tener hija, mi mayor miedo era convertirme en mamá. Porque el reto más grande que tenemos a la hora de tener hijos no es tener el muchacho en el vientre. Eso no es lo más difícil que existe. No es tampoco encontrar la pareja con la que vas a tener, aunque yo sé que para algunos es muy difícil encontrar pareja. Pero la verdad es que lo más difícil es criar a los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos vienen vacíos y no vienen con un manual. Usted se compra un iPhone y el iPhone sí viene con un manual y te dice cómo prender, cómo apagar, qué hacer en caso de emergencia. Eso lo sabemos. Pero cómo criar, nadie puede decirnos exactamente cómo hacerlo. Porque incluso estrategias que funcionan para una familia no funcionan para la otra familia. El sistema de enseñanza que sirve para un niño puede que no sirva para el otro. Por ejemplo, mi hija está en escuela Montessori, pero yo he escuchado madres decir, a mi hijo no le funcionó Montessori. ¿Sí o no? Entonces, ese era mi mayor miedo. Y recuerdo que fui donde mami y hablando con mi mamá, ella me escuchó expresar el temor que tenía a tener hijos. Y ella me dijo, mija, pero es que tú no tienes que tener miedo de tener hijos. Y le digo yo, ¿cómo que no, mami? Claro que sí. Y ella me dijo, no, porque tú solamente vas a repetir lo que me has visto a mí hacer. Y yo, entonces me preguntó y me dijo, ¿tú crees que yo he sido una buena madre? Y yo, claro, mami, ¿cómo tú me estás preguntando que si tú eres buena madre? Pero tú no me ves a mí. Yo soy el reflejo de que tú eres una buena madre. Entonces ella me dijo, entonces en eso tú tienes que confiar, en que la misma crianza que tú recibiste de mí es la crianza que tú le vas a dar a tus hijos. Eso está poderoso, ¿verdad que sí? Pero incluso si tú no tuviste un buen ejemplo de madre, en tu vida tiene que haber alguien a quien tú decidiste utilizar como modelo, como ejemplo para criar. Y si no lo tienes, entonces, una vez que recibiste a Cristo y que ahora eres parte de una familia de la fe, esta casa está repleta de hombres y de mujeres que son ejemplos vivos de lo que significa criar bien a los hijos.
Un ejemplo de eso es Nilka, que subió con su hijo ahorita, con Mateo, a recibir las ofrendas. Señor, ustedes nada más tienen que escuchar a Nilka hablando de cómo ella le enseña, cómo ellos como familia le enseñan a leer la Biblia, la palabra y el amor por Dios. Entonces, todo lo que tú tienes que hacer es seleccionar a alguien a quien vaya a modelarte la manera de cómo criar, porque ciertamente lo único que vas a hacer es repetir lo que ya tú mismo has visto. Pero oiga esto, la verdad es que nosotros vivimos en una cultura que mide el éxito de una madre o de una familia por lo que puede lograr producir los hijos. Lo miden por estudio, por ropa, por la adquisición que puede tener, por las oportunidades a las que pueden acceder y por la estabilidad económica. Sin embargo, cuando Pablo habla acerca de Timoteo en este texto que acabamos de leer, Pablo no menciona los dones de Timoteo, no menciona tampoco la profesión de su papá, de hecho, ni siquiera menciona los recursos de esa familia. Lo que dice Pablo, lo más poderoso que dice Pablo acerca de este muchacho llamado Timoteo es que era un muchacho que tenía buen testimonio. ¿Sí? Lo que significa que la reputación de Timoteo era el fruto visible de una siembra invisible. Probablemente Pablo no conoció a la mamá y a la abuela de Timoteo. Él lo único que sabía, que el texto dice, que él era hijo de una mujer judío creyente y de un papá griego. Ahora fíjese esto, que ella fuera judía no es lo relevante de este texto, porque eso lo único que destaca era la nacionalidad de esta mujer. Pero el texto avanza diciendo que era una mujer judío creyente. Y no era común que un judío fuera creyente, porque de hecho había muchos judíos que no creían en Jesús. Había muchos judíos que creían en Dios, en Yahweh, pero no creían que Jesús era el Mesías. Así que decir que esta mujer era judía y también creyente está mandando un mensaje poderoso. Está diciendo que esta mujer, a pesar de ser judía, había decidido abrir la puerta a la fe y creer que Cristo Jesús era el Salvador del mundo. Y lo que había cambiado la vida y la historia de Timoteo era exactamente una mujer que era judío creyente. Vaya conmigo. Y por eso hoy yo le quiero compartir tres principios que pueden cambiar el curso de tu familia, 3 principios que pueden cambiar el curso de toda tu casa y 3 principios que puedes aplicar donde quiera que vayas. Principio número 1. Una madre, ya que estamos celebrando el Día de la Madre, ¿no?, que cree en Jesús, cambia el destino espiritual de toda una familia. Loida era la abuela de Timoteo y Eunice era la madre. Y dice la Biblia que estas 2 mujeres decidieron creer. Pablo incluso dice que la fe habitó primero en Loida, luego habitó en Eunice y entonces llegó hasta Timoteo. Nadie nace siendo creyente. Muchos de nosotros vimos el ejemplo de fe, pero no nacimos creyendo. La fe se ha ido alimentando a medida que hemos pasado por situaciones y hemos crecido en el conocimiento de quién es Dios, ¿sí o no? Alguien tuvo que abrir la puerta de fe en tu familia. Alguien tuvo que decir, yo he decidido servir a Jesús aunque nadie más lo haga, y probablemente ese alguien en tu familia seas tú. Alguien tiene que abrir la puerta de la fe. Alguien tiene que abrir la puerta de creer que Jesús es el Salvador. Lo que significa esto es que cuando alguien decide abrir esa puerta, está entregándole toda su generación y todo el destino espiritual a aquel a quien le ha encomendado la fe y la creencia, que es a Cristo Jesús. La Biblia también habla acerca de esta mujer llamada Lidia en Hechos capítulo 16. Y dice la Biblia que Lidia era una mujer de negocio, y esa era la reputación de Lidia, que era una mujer emprendedora, y toda su comunidad sabía que ella era una mujer que sabía cómo hacer dinero. Pero la Biblia también nos dice que para esta mujer eso no fue suficiente. Ella no quiso quedarse en la comodidad, porque si bien es cierto que el dinero resuelve mucho, ella sabía que faltaba algo más en su familia y en su generación. Ella
ella decidió recibir a Jesús en su corazón y abrió las puertas de su casa al evangelio. ¿Y sabe qué pasó? Que toda su familia fue impactada por esta decisión que ella tomó. Y ya Lidia no era conocida como la mujer emprendedora y de negocio de la comunidad, sino que era la mujer conocida como aquella que había emprendido y entregado toda su vida a Cristo y que con sus recursos impulsaba el evangelio para que el evangelio siguiera avanzando. Y con eso ella cambió el curso de toda su vida. Ella cambió el curso de toda su familia. Una madre nunca sabe hasta dónde va a llegar su fe y su obediencia, porque aquí nadie sabe hasta dónde va a llegar. La decisión que tú has tomado, si eres hombre, si eres mujer, e incluso si tú eres un joven, que tu familia nadie es creyente, tú no estás casado, no tienes familia todavía, la verdad es que tu decisión de fe, tú no sabes hasta dónde va a impactar tu familia. El día en que decidiste recibir a Jesús fue el día en que comenzaste a sembrar algo que quizás jamás vayas a ver completamente hasta dónde llegará. Lo único que yo te puedo decir es que la fe que has sembrado va a tener resultado en toda tu generación. Mi abuela no sabía lo que ella estaba haciendo cuando ella decidió servir a Jesús. Ella no sabía hasta dónde iba a impactar eso. Hoy ella no está en la tierra, pero todavía su legado sigue latiendo en la tierra, porque aquí estoy yo parada frente a todos ustedes hablando acerca de Jesús. Y la verdad es que la fe de una madre, la fe de un individuo, la fe de un creyente puede llegar más lejos que los pies de sus hijos y de su generación. Hoy mi abuela goza de tataranietos, no solamente de nietos, de bisnietos y de tataranietos. Y todo eso fue porque ella decidió un día abrirle la puerta a la salvación y a Jesús en su familia y en su corazón. Principio número 2, mi favorito. Si no se va a llevar nada de lo que estoy hablando hoy, llévese este principio que le voy a entregar. Número 2, una madre que modela su fe produce hijos con identidad. ¿Usted escuchó eso? Una madre que modela fe produce hijos con identidad. Ahora oiga bien, Timoteo tenía un desafío grandísimo. Probablemente aquí haya mucha gente que tenga el mismo desafío, porque su papá era griego. La cultura griega era conocida como una cultura altamente idólatra y era una cultura altamente corrupta. Pero su madre era judía. ¿Cómo se encontraron esos dos individuos en el camino de la vida? No sabemos. El fin fue que se enamoraron y tuvieron a Timoteo. Así que Timoteo vivía entre dos culturas. Si usted se lee el libro a Timoteo, las epístolas, usted va a escuchar varias veces cómo Pablo le hace referencia a esto. Y era fácil para Timoteo perder el camino y perder su identidad navegando entre dos culturas. ¿Y por qué tú haces eso? No, porque los griegos lo hacen. ¿Y por qué tú haces aquello? No, porque los judíos lo hacen. Era fácil, ¿verdad que sí? Sin embargo, la Biblia dice de Timoteo que llegó a ser un creyente sólido y un discípulo sólido de Jesucristo. Eso mismo pasó con mi abuela y mi abuelo. Mi abuela era protestante, cristiana evangélica, que si la molestaban mucho, prendía goma por causa de Cristo. Pero mi abuelo era católico. Y todos nosotros estábamos a sabiendas de eso. Y mi abuela tuvo 7 hijos. Pero la postura de fe de mi abuela fue tan radical que de los 7 hijos, 3 salieron pastores y los demás tuvieron que servir a Cristo. Porque la postura que tú tomes frente a la adversidad y con fe va a producir en tus hijos identidad. Y sí, tuvimos la ovejita negra en la familia. Yo tuve un tío que no sabía dónde estaba. Ese llegó a ser hasta testigo de Jehová. No sabía dónde era que él estaba ubicado. Pero al final, cuando vino la adversidad y cuando sufrió de cáncer y cuando muchas cosas le sucedieron, ¿sabe a quién tuvo que clamar? Al Jesús que su madre había profesado. Ahora mire esto. El capítulo de Timoteo 1, capítulo 1, segunda de Timoteo, verso 5, tiene un texto que me llama mucho la atención. Fue la revelación más grande que mi mamá me entregó con ejemplo. Oiga, ¿qué dice? Pablo le habla a Timoteo en la segunda carta a Timoteo y le dice a Timoteo, Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Diga conmigo, fe no fingida que hay en ti, le dijo.
Pero no se queda ahí. Pablo le dice a Timoteo, pero oye esto, Timoteo, esa fe no habitó primero en ti, primero habitó en tu abuela Loida. Y después de tu abuela Loida también habitó en tu madre Eunice. Y entonces le dijo, y yo estoy seguro que esa fe también habita en ti. ¿Cómo es la fe? Una fe no fingida. ¡Wow! No, pero yo pensaba que nada más era fe. No, tú tienes que tener una fe no fingida. ¿Por qué? Porque la expresión de fe no fingida se refiere al griego anhipócritos, que viene del nombre de un individuo que hacía hace muchos años, en aquel entonces, hacía teatro. Y para hacer teatro se ponía diferentes máscaras. Hoy eso no significa nada, tenemos muchos actores que se visten de diferentes personalidades, pero en aquel entonces eso era una innovación. Así que esa palabra surge de ahí, no fingida, que significa sin máscara, sin actuación, sin hipocresía. Pablo le está diciendo a Timoteo, que Loida y Eunice no tenían una fe de apariencia. No eran una cosa en público y otra cosa en privado, sino que eran mujeres que tenían una fe auténtica. Eran la misma en la casa, la misma en las pruebas, la misma en las tribulaciones, la misma cuando las cosas marchaban bien, la misma en las conversaciones, la misma en las decisiones. Y la pregunta que yo hago ¿es tu fe no fingida? Porque solamente la fe no fingida es la que produce identidad en aquellos que te están mirando a ti para seguir tu ejemplo. Porque si tú eres de la que bendice en la iglesia pero maldice fuera de la iglesia, tu fe es fingida. Si tú eres de la que en los momentos donde todo marcha bien alaban a Dios y le dicen gracias Señor porque tú siempre provees, pero cuando las cosas aprietan y no estás proveyendo, la postura que tú tienes dice que tú no tienes fe en el Dios que proveyó una vez y que lo seguirá haciendo, entonces tu fe es una fe fingida. Si tú eres uno que vive diciéndole a tus hijos, es que tú tienes que ir a la iglesia, pero cuando tú te enojas con tus líderes, tú no vas a la iglesia, entonces tu fe es una fe. Entonces, Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, mira, voy a traerte a memoria algo importante. Es que tú tienes que vivir una fe no fingida. Y yo sé que tú puedes vivir una fe no fingida porque yo sé que tu abuela fue así. Fue una mujer que vivió una fe no fingida. Y no se quedó ahí con Loida, sino que Loida le transmitió lo mismo a tu madre Eunice. Y por lo tanto, yo sé que esa fe está en ti. Lo que Timoteo vivió con su mamá y su abuela fue tan real que terminó moldeando su identidad. Él pudo haber dicho, yo soy griego. No, porque yo soy así, ¿por qué? Porque yo soy griego y los griegos son así. O tal vez él pudo haber dicho, no, porque yo soy judío. Mi fe nada más llega hasta allí porque yo soy judío. Sin embargo, eso no fue una excusa. Al contrario, Timoteo terminó siendo un muchacho con una fe fuerte y firme. Y todavía hoy nosotros somos beneficiados por la fe de Timoteo. Pablo no elogió la inteligencia de Timoteo. Y fíjese, es muy bonito que nuestros hijos tengan inteligencia. Eso es tremendo, ¿sí? Sus dones tampoco fueron lo que fue piropeado, ni tampoco sus capacidades. Lo que Pablo elogió fue la fe que había moldeado a Timoteo desde que era un niño. Porque una fe auténtica no solamente enseña, sino que se transmite. ¿Usted escuchó eso? Cuando alguien tiene una postura de fe real, se te transmite, eso se te pega. Cuando la fe no es fingida, eso se te pega porque se te pega. Cuando tú jangueas con alguien que le cree a Dios de manera loca, tú terminas creyéndole a Dios de manera loca también. Y yo no estoy hablando de perfección, porque hasta yo en unos momentos, señores, mi fe ha flaqueado, porque seamos honestos. A veces a uno la fe le falla, porque somos seres humanos. Y a veces no es congruente lo que Dios ha dicho con lo que tú estás viendo. O nada más me pasa a mí. No, nos pasa a todos. Yo no estoy hablando de una fe perfecta, yo estoy hablando de una fe auténtica.
Tus hijos no necesitan ver un papá o una mamá que nunca falle, necesitan ver a un hombre y a una mujer que amen a Dios incluso cuando fallan. Tus hijos necesitan ver una mujer que se decida por Dios aún en los momentos más difíciles y de aprieto. Tus hijos necesitan ver a un hombre que aún en los momentos más duros de decisiones financieras y económicas que hagan temblar tu casa, tú decidas creerle a Dios. Porque las generaciones no son transformadas por la perfección, son transformadas por la autenticidad. Usted nunca ha escuchado a ningún hijo ni a nadie diciendo, mira, tú sabes lo más lindo que tenía mi familia, que eran perfectos. ¿Usted ha escuchado eso nunca? Yo nunca he escuchado a nadie dando ese testimonio. Ahora, yo sí he escuchado decir, ¿tú sabes qué tenía mi familia? Que sabían reconocer cuando fallaban. ¿Tú sabes qué sí tiene mi familia? Que a pesar de que hubieron algunos como que se salieron, pero sabían regresar a los pies de Cristo. ¿Tú sabes qué es lo bueno que tenía mi papá? Que aunque le falló a Dios, supo reconocer que le falló y regresó a sus pies. Eso es lo que yo he escuchado. Entonces, la fe no fingida no es una fe perfecta, es una fe sin máscaras. Y cuando una fe así habita en una generación, termina transformando a la siguiente generación. Entonces, ¿qué es lo que le estamos modelando a nuestros hijos? ¿Cuál es tu postura cuando la situación aprieta? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando tus hijos vienen donde ti diciéndote que tienen temas de identidad, o que están teniendo vacíos existenciales, o que están luchando con su fe, ¿cuál es tu postura? Cuando tus hijos vienen donde ti y te dicen, ¿tú sabes qué, mami, papi? Ya yo no quería ir a la iglesia porque ya la iglesia no me gusta. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué tú estás haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo cuando vienen los momentos difíciles de financieros? ¿Cuál es la guía que le estás dando a tus hijos? Porque la decisión que estás tomando hoy con fe está moldeando la decisión que tus hijos van a tomar mañana cuando tengan familia también. Le voy a dar un testimonio. Mi papi es un loco, o sea, nosotros lo amamos, ustedes lo van a conocer porque yo se lo voy a traer un día de estos. Pero mi papá también es un hombre muy sabio. Y cada vez que nosotros hemos enfrentado situaciones adversas, él hace reuniones, convoca reuniones. Y recuerdo en el ciclón George del 98, sí, señores, soy así de vieja. Sí. Yo estaba viva, lo recuerdo clarito. Pues papi dice que cada vez que hay un acontecimiento, una catástrofe, una pandemia, etcétera, lo que se avecina es una recesión financiera, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora como consecuencia del COVID. Eso es por default, no hay nada que podamos hacer. Usted no se guaye las rodillas orando, eso viene por default. ¿Sí? Pero cuando terminó la pandemia, no sé si saben, pero a mí me dio COVID embarazada, 26 semanas de embarazo, casi me muero, 42 días positiva, a mí me dio de todo, señores. Yo me despedí, le dije bye bye a papi y a mami a distancia, todo. Pero nada, no pasó nada, aquí estoy yo y Alana anda por ahí. Y recuerdo que cuando terminó la pandemia, papi me llamó, yo soy la única hija que vive lejos, lo era hasta hace un mes. Y me dijo, mira, yo quiero que tú vengas a la Romana, vamos a comer pescado. Y nos fuimos a la Romana, nos fuimos a la playa, papi se tiró en el mar, nadó y cuando salió nos sentó a todos y dijo, miren, viene una recesión financiera. Y aunque en esta casa nos manejamos por fe y sabemos que Dios va a proveer, pero ustedes necesitan tener un plan. Así que cuando papi nos habla a nosotros, usted sabe que los temas financieros tienden a generar en uno como cierto nivel de estrés y de ansiedad, porque aunque uno no vive del dinero, el dinero es necesario para vivir, ¿me entendió? Pero la postura de mi papá siempre frente a la crisis ha sido de quietud y tranquilidad, sabiendo que Dios va a proveer, porque sí, Dios provee, Dios ha provisto, Dios no nos ha dejado solo, Él provee, pero también a sabienda de que nosotros tenemos que tomar decisiones que no afecten a largo plazo a nuestra familia. Y entonces Él hace su checklist. ¿Están diezmando? Sí. ¿Ofrendando? Sí. ¿Están guardando dinero? Sí. ¿Están invirtiendo? Sí. ¿Están haciendo esto? Sí. Ok, necesito que se mantengan haciendo eso para que ustedes no sufran las consecuencias graves de la recesión hasta que salgamos de esta. Entonces, ¿cuál es tu postura como hombre de la casa cuando se avecinan las situaciones financieras? ¿Te da con amargarte y escuchar bachata? ¿O tú eres uno que toma decisiones fríos respecto a lo que está pasando e instruyes a tus hijos en qué hacer para que ellos no sean gravemente golpeados? ¿Qué está pasando con tu familia? Cuando tus hijos quieren malgastar,
Porque mi papá es de sentarse a decir, no, ya no se pueden comer 3 platos de arroz, es de 2 nada más o de 1. Porque hay que ahorrar aquí en esta casa. Sí, tengo una madre que cree en el poder de la oración, pero que también cree en la acción. Y ahora que yo tengo familia y vivo casada con un hombre que ya ustedes han escuchado los testimonios, no tengo que abundar más, pero ya ustedes saben que mi esposo es muy creativo, ya yo no entro en pánico. Pero yo no entro en pánico porque no debería de entrar en pánico, sino porque la fe y la estructura y el comportamiento de mi papá y de mi mamá han moldeado la manera como yo me voy a conducir frente a la crisis en mi familia. Entonces, eso es algo que debe de ser aplicado también para nosotros. Principio número 3. Una madre que persevera en fe deja un legado que sobrevive generaciones. Te lo voy a decir de nuevo. Una madre que persevera en fe deja un legado que sobrevive generaciones. Lo más hermoso de esta historia de Timoteo que yo les acabo de contar es que la fe no se murió con Loida, la abuelita. Y luego, tampoco cuando pasó a Eunice, no se quedó en Eunice. De Eunice pasó a Timoteo. Y eso significa que 3 generaciones fueron bendecidas por la fe de una sola mujer. Pero no solamente eso. Lo que comenzó con una mujer terminó impactando iglesias enteras. Porque Timoteo se convirtió en pastor, en discípulo de Pablo y en líder de la iglesia. Y déjenme decirte más. Una madre sembró, una generación cosechó, pero todavía hoy nosotros estamos cosechando el fruto de lo que una mujer llamada Loida en la Biblia sembró. ¿Tú sabes por qué? Porque las más grandes enseñanzas acerca de este muchacho llamado Timoteo, todavía nosotros la usamos para aprender a hacer liderazgo poderoso en la iglesia. Y si usted no ha leído Timoteo, léalo, que está buenísimo ese libro, 1 y 2. Todavía nosotros estamos cosechando. Es tan tal que hoy yo les estoy hablando en el 2026 acerca de un muchacho y del testimonio de un joven que se llamó Timoteo. Entonces tú no sabes hasta dónde el testimonio de lo que tú has sembrado y la puerta que tú has abierto de fe en tu familia va a llegar. Tú no sabes si dentro de 50, 60, 70, 100, 250 años va a haber alguien hablando acerca de ti y de cómo tú has impactado tu generación por cómo has creído y por lo que estás haciendo en este tiempo. Y tú me puedes decir, ay, pastora Enel, pero mis hijos están muy pequeños. Sí, así de pequeños comienza a sembrar en ellos la semilla de fe, porque cuando sean grandes jamás van a olvidar que hubo una mujer o un hombre en su vida que sembraron la semilla de fe en sus corazones. Y tal vez aquí hayan madres que me están escuchando o incluso padres que me están diciendo de que ay, qué lindo, pero yo tengo tiempo orando y a mí nada me ha funcionado. Puede que haya madres que me digan, yo tengo tiempo llorando a Dios porque mis hijos están lejos de Él y no veo resultado. O puedes decirme, es que, pastora, yo siento como que nadie está viendo mi esfuerzo. Que yo me esfuerzo cada día por hacer lo correcto, por hacer las cosas bien, para que mis hijos sigan el ejemplo. Y esos hijos cabezones míos no siguen este ejemplo. Y déjame decirte que estás mal. Dios trabaja con generaciones. Lo que hoy parece una semilla, mañana se va a convertir en un legado. Las madres no solamente crían hijos, las madres forman generaciones. Tu postura, tu actitud, tu comportamiento está moldeando el carácter de tus hijos. Y déjame decirte incluso que si tú no tienes hijos, no hay nadie a quien tú le estés moldeando o que vayas a impactar por ahora generaciones. Aún así hay gente que te está mirando y está siguiendo tu ejemplo. Tienes una amiga, un amigo, un compañerito. Hay un niño que te ve cada vez que caminas, como hablas. Hay alguien en tu trabajo que te está observando, que está mirando la manera como tú crees y está diciendo, ¿tú sabes qué? Me gusta como fulana y como fulano cree. Y si ella cree, si él cree, yo también puedo creer. Y si fulano se comporta así en los momentos de aprieto, yo también lo puedo hacer. Entonces tienes que tomar la postura correcta acerca de tu fe y acerca de lo que has creído, porque hay alguien mirando tus huellas para seguir tus pasos. Y finalmente, cuando los hermanos
de Listra y de Iconio hablaban acerca de Timoteo, le fueron a dar a Pablo referencia de Timoteo. La Biblia dice que daban buen testimonio de él, pero ese testimonio no se debía a Timoteo. Habían dos mujeres detrás de su buen testimonio. Detrás de él habían dos mujeres que nadie veía. Habían dos mujeres que tal vez no muchos de ellos conocían. Loida y Eunice estaba ahí. La gente veía el fruto, Dios veía las raíces y esas raíces tenían nombre, Loida y Eunice. Quizás el mundo nunca escriba tu nombre en un libro de historia, pero si tú formas a una generación para Jesús, tu legado seguirá hablando cuando tu voz ya no pueda escucharse. Puede que nadie nunca escriba mi nombre en un libro de historia, and that's okay. Incluso puede que nadie aplaude el trabajo que yo estoy haciendo con Alana como mamá, and that's fine. Puede que nadie te haya dado una palmadita en algún momento a ti, mamá soltera, y te haya dicho qué bien lo estás haciendo. Puede que sí, que eso pase, porque puede pasar, la vida es así. Pero lo que te voy a decir a continuación es que al final todo lo que tus hijos lleguen a hacer y a hacer será porque tú has tomado una postura de fe correcta y has decidido moldear o modelar correctamente para que tus hijos mañana puedan vivir en fe y de gloria en gloria. Yo quiero que te pongas de pie. No lo dije al principio, pero mi intención es que se vayan temprano para que lleven a la mamá a comer hoy y regalen flores. Regalen flores, suelten. Pero yo quiero que hoy oremos. No solamente quiero orar por las madres, quiero bendecir a las madres hoy en oración. Pero incluso si estás aquí y tu mamá tal vez no le sirve a Jesús y tú estás en representación de tu familia, quiero animarte y decirte que tú eres la puerta de fe que Dios ha abierto en tu generación. Si tú eres el único que has decidido creer en tu familia, aunque seas muy nuevo en la fe, Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo, con tu casa, con tu familia, por cuanto has creído. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí esto es por fe, porque sabemos que si yo creí, aquí todo el mundo que está conectado a mi línea sanguínea tiene que venir detrás de mí, porque eso es una promesa que ha hecho el Señor. Así que yo quiero orar por ti, yo quiero orar por las madres. Levante su manita ahí, no la levante muy alta porque yo oro largo. Levanta tus manos ahí creyendo. Y yo quiero orar en el nombre de Jesús por cada mujer que está aquí, cada familia representada en esta casa, cada matrimonio representado, que aunque no tengan hijos todavía, la promesa de Dios es que ustedes van a multiplicarse y van a fructificar y van a llenar la tierra. Así que yo oro ahora en el nombre de Jesús por cada mujer que está aquí, cada madre. Yo te pido, Señor, que tú las llenes de sabiduría y de estrategia del cielo para criar. Oro por cada abuelita, que al igual que Loida también es ejemplo para sus nietos de cómo servir a Jesús y de cómo amar a Jesús y de cómo creer en Dios. Yo oro para que Dios te llene de amor, de estrategia, de sabiduría, ilumine tu mente y tu accionar para que tú puedas ser un ejemplo vivo de lo que significa ser una buena mujer, una buena madre, una buena abuela. Yo oro por las tías, las primas, las sobrinas, las hermanas que están aquí, que son el ejemplo y la puerta que Dios ha abierto en tu generación de fe. Ahora en el nombre de Jesús yo oro por ti, para que Dios te dé resistencia y persistencia para poder llevar a cabo la semilla de la fe y sembrar completamente en tu generación. Yo oro, Señor, por las madres que han orado fervientemente por sus hijos que aún todavía no están en la fe. Yo oro, Señor, para que ellas puedan ver el resultado de su oración hoy. Señor, que su fe no mengue, que su esperanza no se apague, que su fuerza se mantenga de pie, que sus rodillas no se cansen, que su voz siga siendo un altar vivo para adorarte a ti, Señor. Que su ejemplo siga transformando vidas y corazones. Yo oro por cada familia aquí, Señor. Yo oro por cada hombre, por cada matrimonio que está aquí, Señor, para que tú sigas avanzando, ensanchando y fortaleciendo la fe de aquellos que han decidido creerte, Dios. Yo oro, Señor, por un encuentro fresco contigo y por el fortalecimiento de la fe en los corazones.
Oro, Señor, porque yo sé que tú eres un Dios de generaciones, y porque toda buena obra que has empezado, tú la vas a terminar en cada familia en este día. Yo bendigo cada madre, Señor. Te pido, Señor, que sean prosperadas, Señor. Te pido, Dios mío, que tú honres el sacrificio constante que hacen para que sus hijos estén bien, para que sus hijos sigan su ejemplo, para que sus hijos sean bendecidos, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, oro por salvación, vida a favor de los hijos en el nombre de Jesús, y oro para que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en los corazones de esas madres que incansablemente oran por salvación por sus hijos. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén, amén.